15º hecho estelar en la historia de los dominicanos es el inicio de la Guerra de Abril de 1965. Como consecuencia del derrocamiento del gobierno democrático del profesor Juan Bosch y la muerte de 32 dirigentes del movimiento 14 de junio, incluida la de su líder Manuel Tavares Justo Manolo, en donde un grupo de oficiales comandado por los coroneles Francisco Alberto Camaño de Jong y Rafael Tomás Fernández Domínguez se levantan en armas aquel 24 de abril de 1965 para exigir la vuelta al poder del gobierno democrático y constitucional del profesor Juan Bosch y el retorno a la democracia en el país. Desatándose pues, a consecuencia de este levantamiento, una gran lucha armada y a la que se sumó el pueblo dominicano a favor de los militares constitucionalistas. 17º hecho y momento estelar para los dominicanos. La segunda intervención norteamericana en tierra dominicana. El 28 de junio de 1965 se produce la segunda invasión e intervención norteamericana a nuestro país, como consecuencia de la guerra civil que se había desatado el 24 de abril de ese mismo año de 1965, entre militares apoyados por el pueblo y militares traidores a la patria, encabezados por el coronel piloto Elías Wessing y Wessing, muy conocido por haber liderado el golpe de Estado de 1963 al gobierno democrático del profesor Juan Bosch y por solicitar la intervención de los Estados Unidos en la guerra de 1965. 17º hecho y momento estelar para los dominicanos. La llegada inesperada y con la ayuda de los norteamericanos a la presidencia de la República el 1 de julio de 1966 del doctor Joaquín Balaguer Ricardo, marcando así el inicio de la era sangrienta de los 12 años balagueristas de corrupción, asesinatos, desaparecidos, exiliados y presos políticos en suelo dominicano. Como nunca antes visto en el país, solo recordado por la dictadura de Trujillo. Balaguer y sus militares descendientes de los Trujillos nos gobernó con mano dura y sangrienta, que incluyó la muerte de los principales jóvenes del grupo Los Trinitarios, encabezado por Amaury Germán Aristi y demás miembros de esa agrupación, y en la que le siguieron también grandes y luminarias figuras jóvenes de la época, como fue el caso del ingeniero estudiante summa cum laude Amin Abel Asbun, también el caso de Otto Morales, Maximiliano Gómez, el Moreno, Mamá Tingó, entre muchos más que fueron muertos en la era de los 12 años de Balaguer. 18º hecho y momento estelar para los dominicanos. Después de muertes y desapariciones a estudiantes y jóvenes universitarios, sin piedad por parte de la banda colorada, comandada por Ramón Pérez Martínez Macorís, en la era de los 12 años en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, que también incluyó a periodistas, tal y como fueron los casos de los asesinatos de Gregorio García Castro, Goyito, director del periódico Última Hora, y el más impactante para la sociedad y el pueblo dominicano, el de la figura prominente, el joven Orlando Martínez Holden, aquel 17 de marzo de 1975 en las áreas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
quien desde su columna Microscopio del periódico El Nacional le hacía grandes críticas y acusaciones correctas al régimen increíble y fuerte del doctor Joaquín Balaguer. Estas muertes fueron las que dieron el lugar a que la era de Balaguer llegara a su fin. Y decimos esto por la sencilla razón de que después de la muerte de Orlando y de la muerte de Goyito, los medios de comunicación, la iglesia y todo el país empezaron a cambiar de ideas y de momentos. 19º momento y hecho estelar para los dominicanos. Luego de que el PRD, principal organización opositora al régimen balaguerista de los 12 años, no participara en los comicios de 1970 y 1974 por considerar, principalmente en 1970, con la figura del profesor Juan Bosch, de que era un matadero electoral, y la de 1974 porque el régimen balaguerista acosó bastantemente al Acuerdo de Santo Domingo. Sin embargo, el 16 de mayo de 1978, el PRD gana las elecciones presidenciales al Partido Reformista y al doctor Joaquín Balaguer, con su candidato Silvestre Antonio Guzmán Fernández, quien era su candidato presidencial del PRD, dando paso a la nueva era de respeto a los derechos humanos y el fin de los exiliados y los presos políticos en las cárceles de nuestro país. También este hecho de la llegada del gobierno del PRD de la mano de don Antonio Guzmán Fernández marcó la primera vez que un presidente en pleno ejercicio presidencial se suicida aquel 4 de julio de 1982. Nos referimos al suicidio hecho por el presidente don Antonio Guzmán Fernández en su despacho del Palacio Nacional aquel 4 de julio de 1982. Acosado por supuestos actos de corrupción en su gobierno, según la historia, y sobre todo porque su propio compañero de partido, el doctor Salvador Jorge Blanco, quien había sido candidato a la presidencia en 1982 y quien había ganado esas elecciones, y a la vez quien iba a sustituirle en la presidencia de la República, se dice que fue acosado por la dirección de ese gobierno que se iba a instalar del doctor Salvador Jorge Blanco, razones por las cuales siempre se ha alegado que ocasionaron este suicidio de don Antonio Guzmán Fernández. 20º hecho y momento estelar para los dominicanos. La inesperada vuelta al poder, una vez más, del doctor Joaquín Balaguer, al ganar las elecciones presidenciales del 16 de mayo de 1986, como consecuencia de las diferentes diferencias surgidas en el PRD entre su candidato presidencial para ese entonces, el licenciado Jacobo Malú Tarzal, y el doctor José Francisco Peña Gómez, líder del partido, y sobre todo diferencias también con el entonces presidente de la República, el doctor Salvador Jorge Blanco. Este hecho fue lo que hizo posible estas diferencias surgidas a lo interno del PRD en plena campaña electoral, que el doctor Joaquín Balaguer volviera a la presidencia de la República en 1986, muy a pesar de que se dice que más de 80.000 votos que estaban marcados a favor de la candidatura del PRD, de su candidato Jacobo Malú, por parte del partido, la estructura que le apoyaba,
no fueron considerados de manera legal y fueron anulados, lo que dio entonces la victoria al doctor Joaquín Balaguer. ¿Qué sucedió después de esto? Que una vez el doctor Balaguer en el poder, pues, y a la salida del poder del doctor Salvador Jorge Blanco, este fue llevado a la cárcel en el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, acusado de actos de corrupción en su gobierno de 1982 a 1986. Él, junto a varios de sus colaboradores y principales funcionarios, fueron todos sometidos a la justicia por el presidente Joaquín Balaguer. 21º hecho y momento estelar para los dominicanos: la crisis electoral después de las elecciones del 16 de mayo de 1994, donde se alegó un fraude electoral para muchos, uno más por parte del Partido Reformista Social Cristiano y su candidato a la presidencia, el doctor Joaquín Balaguer, contra el candidato del PRD, el doctor José Francisco Peña Gómez, lo que obligó a una crisis extraordinaria en el país, y esto llevó, por no reconocer el PRD, y que varios organismos internacionales reclamaron el fraude electoral hecho por el Partido Reformista y el doctor Joaquín Balaguer, a que no se les reconociera lo que había sido ese triunfo, y conjuntamente con la Embajada Americana y varios intermediarios, el 10 de agosto de 1994, unos 4 meses después de las elecciones de ese mismo año, se hizo un pacto de todas las fuerzas políticas en el país, entre los líderes de ese entonces: Juan Bosch, el doctor Leonel Fernández Reina, que estaba recién llegando al espectro político, quien había sido candidato como vicepresidente en esas elecciones de 1994, acompañando al profesor Juan Bosch, y al PLD, Jacobo Magluta por el PRI. También estaban el licenciado Jacinto Peinado, quien más luego era el candidato del Partido Reformista, y las dos principales figuras, el doctor Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces, los líderes del país, ese 10 de agosto de 1994, se hizo un pacto que incluyó una nueva modificación a la Constitución de la República, la cual se realizó en el Congreso Nacional 4 días después, el 14 de agosto de 1994, que incluyó por demás esta nueva modificación a nuestra Constitución de la República: la separación de las elecciones congresuales y municipales de las presidenciales por 2 años, y sobre todo la no reelección. Y para el secreto de todos, a esto también se le incluyó en esta modificación a nuestra Constitución que para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta había que sacar el 50% más un voto. Ahí fue donde muchos dicen que fue el error en esta modificación que perjudicó al doctor José Francisco Peña Gómez. 22º hecho y momento histórico y estelar para los dominicanos: la conformación del Frente Patriótico Nacional en las elecciones del 16 de mayo de 1996 entre el PLD, el Partido Reformista Social Cristiano y otras agrupaciones políticas y de la sociedad civil, realizada por el maquiavélico doctor Joaquín Balaguer, después de haber traicionado en las primeras elecciones del 16 de mayo de 1996 al candidato de su partido, el licenciado Jacinto Peinado Garrigosa, quien quedó en tercer lugar.
y así enfrentar y frenar al líder del PRD y del país en esos momentos, al doctor José Francisco Peña Gómez, acción que pudo ser lograda gracias a la conformación de ese llamado Frente Patriótico, marcando así el inicio al primer gobierno del PLD en su historia política, de la mano del doctor Leonel Fernández Reina, y no de la mano de su fundador y líder, el profesor Juan Bosch, quien lo había intentado sin éxito alguno en 5 ocasiones, salvo la de 1990, en donde se dice que Balaguer le hizo fraude para ganarle esas elecciones. 13º y último hecho histórico y estelar para los dominicanos. Desde la llegada del nuevo milenio en el año 2000 hasta la fecha del año 2017, en donde nos encontramos, el país ha sido gobernado por 3 presidentes. Hipólito Mejía, 2000-2004, Leonel Fernández, 2004-2012, con una reelección incluida, y el actual mandatario Danilo Medina Sánchez, 2012-2020, que incluye una reelección también. Son muchos los escándalos y los hechos de corrupción e impunidad que durante los gobiernos de estos 3 presidentes se han producido en cada uno de estos últimos 17 años, siendo el de mayor impacto para la sociedad el escándalo internacional de los sobornos y las sobrevaluaciones realizadas por la empresa brasileña Odebrecht, y la cantidad de contratos y adendas aprobados por el Congreso de la República con implicaciones de corrupción, lo que ha generado en toda la sociedad dominicana las denominadas marchas verdes por parte de un grupo de jóvenes y talentosos dirigentes comunitarios de la sociedad civil en su conjunto, quienes reclaman y exigen el fin de la corrupción y la impunidad de los políticos y los gobiernos dominicanos. La presión social de las marchas verdes es el resultado positivo, según los entendidos, de que 10 de los 14 imputados por este caso de Odebrecht en el país fueran condenados a prisión preventiva. Esto nos dice claramente que los hechos de corrupción en el caso de la empresa brasileña Odebrecht en el país es, sin lugar a dudas, el hecho de mayor impacto en la sociedad dominicana en los últimos 20 años. Y cuidado, que junto a las llamadas marchas verdes representan la mayor cadena de seguimiento judicial que recuerde la historia política y social de nuestro país. A juicio de la sociedad dominicana, todos estamos conscientes de que hay un gran reto por delante con estos hechos de corrupción y de impunidad, en donde todo va a depender de lo que llegue este juicio al final. Sin embargo, queda plasmado en las mentes y el pueblo dominicano de que el cambio que ha surgido en esta sociedad es, sin lugar a dudas, a este llamado de las marchas verdes, que ya han recorrido la ciudad capital. Se han marchado también de verde en todo el Cibao, en la provincia de Santiago y demás pueblos. Se ha marchado de verde en todo el sur, encabezado en la provincia de Azua. Se ha marchado todo de verde en la provincia del Este, encabezado en la provincia de San Pedro. Y ahora se marchará de manera conjunta, radical e inmensa en la ciudad capital, demandando a los políticos y al gobierno el fin de la corrupción y de la impunidad en nuestro país. Con esta narrativa
de esta historia enumerada de los hechos y momentos estelares que han cambiado el curso en la vida de los dominicanos, sobre todo después de 5 siglos, 525 años han transcurrido para ver nosotros la realidad de estos 23 hechos y momentos estelares para el pueblo dominicano. Esperamos que esta narración, que esta historia que hemos llevado, le sirva de bien para las nuevas y futuras generaciones. Es un mensaje educativo para el pueblo dominicano, para su historia, que es importante. La historia de los pueblos son significativas, pero sobre todo lo que es los hechos y los momentos que se viven en cada una de las naciones. Los dominicanos hemos tenido estos 23 momentos estelares que han servido para que ahora mismo, en el lugar donde nos encontramos, en el año 2017, puedan marcar la diferencia y que el país se enrumbe, como dice nuestro querido y amigo de siempre, Fafa Tavera, de que el país tiene que cambiar, que los políticos tienen que adaptarse a la vida actual y de que las marchas verdes son el reflejo de un cambio y de un nuevo horizonte para la República Dominicana. Con esto concluimos para todos ustedes. Santiago Cuesta Curi y un grupo de jóvenes talentosos de producción en este estudio virtual SCK, fueron los responsables de poder llevarle a todos ustedes esta enumeración de estos hechos y momentos estelares que han cambiado la vida de los dominicanos. ¿Cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Así inició el Foro Estudiantil por una Cultura de Paz. El ministro de Educación, Andrés Navarro, invitó a estudiantes de las 18 regionales de educación a discutir junto a él la situación del sistema educativo dominicano. 360 estudiantes de todo el país llegamos a la ciudad de Santo Domingo con grandes expectativas de este encuentro con el ministro, quien por primera vez ha decidido escuchar cara a cara lo que nos preocupa. El encuentro con el ministro Andrés Navarro fue emocionante para cada uno de nosotros, los participantes. Saber quién está al frente de todo el sistema educativo nos acoja y nos haga sentir los protagonistas del sistema, nos deja muy claro a los estudiantes de todo el país que somos el foco de las políticas del presidente Danilo Medina y la revolución educativa.
por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Para los motoconchistas, para todos los choferes, les traigo la buena nueva del seguro que ellos quieren. Angloamericana de Seguros te trae Angloseguro, el seguro de ley para tu motor, para tu carro o camión. Cómpralo en los puntos de venta Lexa y te entregan tu marbete. Para que no te lleven preso por el seguro de ley. En cualquier agencia Lexa, ahora lo puedes obtener. Angloseguro es de una vez que tú lo saques en un 2x3. Un producto de Angloamericana de Seguro. Concepto de excelencia total. ¿Son realmente honestas y transparentes nuestras alcaldías en el manejo de los recursos públicos? Estas y otras interrogantes, espérala aquí en Hablan los Municipios.